gusto saludarles una vez más. Qué bueno es estar juntos, dice la palabra. Gracias a Dios por la vida que nos concede. Esta mañana vamos a empezar un tema que nos va a llevar 2 semanas, tal vez hasta 3, estudiar, pero creo que es de suma importancia y de gran bendición para nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del verdadero arrepentimiento. Hoy veremos en las Escrituras qué es lo que dice la palabra acerca del arrepentimiento que todo cristiano debe tener, de la forma que debe conducirse toda la persona que dice ser cristiano, para que tú y yo podamos, y lo digo, y lo he dicho, y lo seguiré repitiendo, tener la certeza de que somos verdaderamente cristianos. Tenemos que tener evidencia en nuestra vida. Mucha gente dice ser cristiana, mucha gente asiste a las iglesias, hay iglesias que están llenas, pero ¿cuánta de esa gente realmente es cristiana? Vamos a ver qué dice Dios en la palabra. Acompáñame a Lucas. Hoy comenzaremos nuestro estudio en Lucas. Lucas capítulo 3, a partir del versículo 3, nos narra aquella predicación tan directa, tan fuerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista, un hombre escogido desde el vientre de su madre por Dios para allanar el camino a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, yo no sé si usted sepa, pero Juan el Bautista es primo de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Lucas, que registra, igual que otros evangelios, en el capítulo 3, versículo 3, y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, dice el versículo 16, respondiendo Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así es como comenzamos el estudio del verdadero arrepentimiento, tomando las palabras de Juan el Bautista en este evangelio de Lucas. Juan inicia su ministerio, que ha sido largamente esperado en la historia de Israel, porque si usted es conocedor de lo que dice la Escritura y ha estudiado, del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, al libro de Mateo, han pasado 400 años de silencio.
Y cuando digo al libro de Mateo me refiero a los evangelios, porque es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que registran que Jesús vino. 400 años han esperado los israelitas que Dios hable. Y de repente se aparece un hombre que empieza a la edad de 30 años un ministerio. Y cuando él viene, él es aquel precursor del Mesías, quien después de él, a los 6 meses más o menos, empezará su ministerio. Ahora, si usted sabe también un poquito acerca de esto, usted recordará que cuando María saluda a su prima Elizabeth, dice ella que dentro de su vientre el niño brinca de alegría. Y entonces podemos ver que hay un lapso de tiempo entre uno y otro. Es decir, primero estaba embarazada Elizabeth, que es la mamá de Juan el Bautista. 6 meses después de que Juan el Bautista se levanta y empieza a predicar, vendrá aquel denomina que ni siquiera es digno de desatar las correas de su sandalia. Este es el momento para que comience la verdadera obra de la redención, que involucra, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo, que se convierte en el tema central de los evangelios. Y aquí vemos que Juan empieza una predicación típica de él. Día tras día tiene un encuentro con la multitud, con los recaudadores de impuestos, con los soldados, y la intención que tiene, después de cada encuentro que él tiene, día tras día, es mostrar que detrás de él viene uno que está preparando un juicio. Y así tenemos aquí la muestra de la clase de predicación de Juan el Bautista. Lucas 3:18 dice: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Así es como predicaba el evangelio. Estas buenas nuevas que son noticias, que Dios perdona el pecado. Y eso es lo que predicaba Juan. Pero Juan el Bautista, a diferencia de los oradores, predicadores de nuestro tiempo, es un predicador que cuando predica el evangelio, lo predica de tal forma que confronta. Juan el Bautista en sus palabras va a hablar palabras duras, fuertes. Sí son buenas nuevas, porque sí son palabras que traen esperanza, que Dios perdona el pecado si te arrepientes, si recibes al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Y vemos claramente que Juan el Bautista es un predicador que predica arrepentimiento, fe en el Señor Jesucristo. Pero de inmediato nos damos cuenta que Juan tiene una manera muy peculiar, porque te golpea de inmediato la falta de cualquier tipo de esfuerzo para congraciarse con la gente con la que está hablando. No es una conversación fácil, no es una palmadita en la espalda. De hecho, es áspero, directo, víboras, les dice. Imagínate que yo me parara aquí delante de ustedes y les dijera: chismosos, mentirosos, son una bola de víboras. ¿Qué pensaría de mí? Diría: ¡ay, qué fuerte! No, pues ya no vengo, ¿no? Me aguanto, me da pena salirme a media predicación, me aguanto, pero la próxima ya no vengo. A mí no me gusta que me estén diciendo víbora, ¿no? Les dice: el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Ahora, no creo que Juan fuera alguien sin amor, sin afecto por la gente, pero es muy claro el mensaje, es muy clara la franqueza con la que da el mensaje. En el versículo 18 nos dice que hubo muchas exhortaciones. Y Juan predica el evangelio a la gente durante meses y meses en el desierto. Y lo vemos y lo acabamos de leer ahorita del versículo 7 al 17, que es solamente un ejemplo, una muestra de cómo Juan predicaba todos los días, semana tras semana, mes tras mes. Y como dije, con un patrón muy peculiar, con una forma muy especial de decir las cosas. Juan en Mateo dice: arrepentidos porque el reino está a la mano. Ya viene, pero arrepiéntete. ¿No ves a un Juan el Bautista
dorándole la píldora a la gente. ¿Cómo te digo? No, a la gente no hay que decirle que está en pecado, a la gente hay que decirle que el amor de Dios está disponible para ellos. A la gente no la puedes espantar diciéndole cosas como que te vas a ir al infierno. La gente no quiere escuchar eso, la gente quiere escuchar: Dios te va a bendecir, vas a prosperar, te va a ir bien, etcétera, etcétera. Pero no ves esa predicación en Juan el Bautista. Lo que ves, la predicación de Juan el Bautista es muy directa. Estás mal, te vas a ir al infierno, eres un pecador, eres una víbora, ¿qué estás haciendo? Y entonces de repente ves esta confrontación, dices: ah, caray, qué fuerte. Pero es el corazón del evangelio, porque no se puede predicar verdaderamente el evangelio sin el perdón. No puedes predicar el evangelio de la gracia a menos que llames al pecador a arrepentirse. Así que el arrepentimiento clarifica la sustancia del mensaje. Y ahora la pregunta que quiero plantear al mirar este pasaje es: ¿cuál es el carácter entonces del verdadero arrepentimiento? Bueno, leímos del versículo 4 al 17, del 3 al 17, y creo que tenemos realmente una verdadera definición de lo que es el verdadero arrepentimiento. El tipo de arrepentimiento que salva al pecador. Pero al mismo tiempo surge debido a que es muy claro que si hay un verdadero arrepentimiento, entonces la contraparte es que hay un arrepentimiento que no es verdadero, que es falso. Así que tenemos que analizar y darnos cuenta qué clase de arrepentimiento tienes tú en tu vida. ¿Cómo te defines como cristiano? Cuando alguien viene y me dice: ¿qué tal? Yo soy cristiano, le digo: qué bueno, Dios te bendiga. Pero perdóneme, y con mucho respeto se lo digo, no le creo hasta no ver. Tú podrás decir que eres pastor, que eres... Yo no sé si usted sepa, pero por ejemplo en los Estados Unidos hay gente que se llama ministros y tienen la capacidad y la autoridad para casar y todo, pero son ministros que dejan mucho que desear, muy alejados de lo que dice la Escritura, de que debe ser el comportamiento de un ministro. Así que no es nada más el decirlo, las personas siempre han sido muy propensas y siguen siendo a un arrepentimiento superficial. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí en algún momento en nuestra vida profesamos otra religión, por decirlo así. Cuando era yo, por ejemplo, hablo de mí, era católico, yo cuando sentía una carga muy pesada, vamos a decirlo así, pues yo iba al sacerdote, le confesaba yo mis pecados, y curioso, eran los, ¿qué? Sábados, ¿no? Los sábados, a las 5 de la tarde nos mandaban a la misa. Estudiaba en un colegio católico y todos los sábados teníamos que ir a misa. Aquí mi compañera y yo, que somos contemporáneos, teníamos que ir a la misa y teníamos que confesarnos. Y entonces cuando salías de ahí, salías hasta ligerito. Decías: ¿y qué? Pues listo para el round 2, ¿no? O sea, lo que sigue. Y había un arrepentimiento artificial, ligero. Porque la verdad es que el mensaje es una gracia barata. No hay, no había y no hay todavía en muchos lugares una predicación como la de Juan el Bautista, que te confronta, que te sacude, que te dice: hey, date cuenta que lo que estás haciendo está mal. No, te dicen: cierra tus ojos. No, no los cierres, estoy diciendo un ejemplo, ¿ok? Sí, porque algunos aprovechan y dicen: ahorita es cuando, hijo. Y no despiertan hasta la 1. No, te dicen: cierra tus ojos, haz una oración, repite después de mí. ¡Tarán! Ya. Tu nombre está escrito ahora en el libro de la vida. Ya está. Y tú dices: así de fácil, así de fácil. Y dices: no, pues ya todo da. Pero la verdad es que invitan a algo superficial. Y es algo que está a 180 grados del mensaje de Juan.
Porque no había nada en el mensaje de Juan el Bautista que fuera fácil. No había nada en el mensaje de Juan que fuera cálido. Fue duro, fuerte, de confrontación, devastador. Porque Juan sabía que hasta el día de hoy hay gente en la iglesia que sigue teniendo un arrepentimiento superficial que no salva. Por eso Mateo 7 dice que va a venir un día cuando gente le va a decir, Señor, Señor, y Jesús va a decir, no te conozco. Cuida que no seas tú. Cuida de no engañarte. Porque hay gente que cree que en una emoción, en un momento, en algún domingo, en alguna charla, recibió algo y se emocionó y dijo, wow, qué padre, qué bonito. Y dijo, ya está. Pero nunca ha dejado que Dios labre su vida, la tierra de su corazón, que quite la piedra, que quite la hierba, que quite lo que estorbe. Nunca ha dejado que aquel que es el labrador pode su árbol, su vida. Porque para que un árbol dé más fruto, ¿qué hay que hacer? Hay que podarlo. Hay que quitarle lo que estorba, lo que seca. Y amada familia, en la vida, en el caminar con Cristo, el Padre poda nuestra vida para hacernos dar más fruto para su gloria. Y duele. Vemos tantos cristianos que su vida no da fruto. Y entonces nos preguntamos, ¿y entonces? Porque si tú sigues siendo el mismo del año pasado, con las mismas tentaciones, con los mismos problemas, y no has perdonado, y no has avanzado, y no has soltado, entonces, dime tú, ¿en qué has crecido? Esto era muy común en Israel. Era muy común en el Antiguo Testamento, es muy común en el Nuevo Testamento y es muy común hoy en día por el exacerbado mensaje que tienen aquellos de un mensaje barato que despojan al Evangelio de su verdadera riqueza, que es una confrontación de decirle a aquel que necesita la salvación de Dios, hey, si no te arrepientes de lo que estás haciendo, te vas a ir al infierno. Y la verdad oro para que Dios mueva el corazón de cada uno de nosotros y salgamos de este lugar diferentes. Porque despojan al Evangelio de su ley, de la ira de Dios, del juicio, del pecado. Y Juan sabía que la gente era muy religiosa en el pueblo judío y que podía hacer que se consideraran justos a través de un arrepentimiento superficial. Así que se esfuerza por extraer la esencia de un verdadero arrepentimiento en su predicación. Ahora, creo que hay una verdadera razón poderosa por la que dice la Escritura que salió dice Israel, Jerusalén y toda Judea. Déjeme tratar de explicárselo. La gente que escuchó la historia de Juan el Bautista, seguramente por curiosidad salió a ver quién es este. Porque si usted no sabe la historia de Juan el Bautista, su papá era un sacerdote, Zacarías, su mamá Elizabeth. Y como sacerdote, el papá de Juan el Bautista, ya siendo grande, recibe de parte de Dios la visita de un ángel llamado Gabriel, que le dice, tu hijo va a ser aquel que va a anunciar. Ya es un hombre grande, ya es un hombre entrado en años. La gente escucha, porque cuando él sale, está mudo. No puede hablar porque no creyó, dice, hasta que no nazca no vas a poder hablar. Y entonces enseñas, él dice, yo no sé cómo le dijo a la gente, ¿va? No sé cómo le dijo, pero dijo que un ángel le visitó, que van a hacer un bebé, y la gente sabe
Y entonces cuando ve que ya nació, que sí se cumplió la palabra, que ahí está, que está creciendo, cuando sale a predicar, dicen, ese es el que se nos dijo, ¿te acuerdas? Mami, ¿te acuerdas hace muchos años cuando sí? Sí, ese es. ¿Y qué crees, mami? Anda predicando allá. Pues vamos a ver qué dice, no vaya a ser que sea verdad. Y algunos vamos a decirlo así, curiosos, por no decir chismosos, fueron a ver quién era este que venía hablando, anunciando la venida del Mesías. Y la gente salió. Ellos querían al Mesías y obligados por la curiosidad fueron a escuchar. Vamos a ver si es este y qué tiene que decir. ¿Qué tiene que decir acerca de este Mesías? Ellos querían participar de las bendiciones tan esperadas y prometidas que Dios le dio a Abraham y a David. Porque estaban cansados de la opresión de los romanos, cansados de no tener autoridad, independencia, soberanía, cansados de tantas cosas, entusiasmados con esta nueva esperanza de que hay alguien que viene anunciando que se va a presentar el Mesías. Y creo, si realmente miras el corazón de la gente, que ellos creían sinceramente que pertenecían a Dios y que estaban dentro del reino. Después de todos, ellos eran hijos de Abraham, eran a quienes se les habían dado el pacto y la adopción, como dice Pablo en Romanos 9. O sea, no son extraños a lo que está pasando. Han recibido la palabra de Dios, han sido enseñados en la palabra, han escuchado de los profetas, son gente especial, elegida, convencidos de que cuando Juan empieza a hablar, ellos son los indicados. Pero hay algo muy curioso. Lucas, acompáñame a Lucas 3. Hay algo muy curioso porque Lucas 3, a pesar de que ellos saben que la palabra es para ellos, Lucas 3, versículo 10, dice, y la gente le preguntaba diciendo, Juan, entonces, ¿qué haremos? Porque todos creían que estaban dentro del reino. Estaban seguros que el reino de Dios era para ellos. Solo querían estar seguros que podían quedarse dentro del reino. Y Juan les anunció que no necesitaban descubrir cómo permanecer en el reino. Más bien lo que necesitaban saber era cómo entrar en el reino. Porque estaban fuera y no eran mejor que los gentiles. Entonces Juan comienza a predicar en Jerusalén, en Judea, y salen todos y están listos para el Mesías. Y si era necesario bautizarse, dicen, bueno, está bien, nos vamos a bautizar, aunque era de alguna forma una humillación, porque todo aquel que quería ser judío, que no fuera nacido judío, tenía que llevar un procedimiento de lavado y de muchos rituales para hacerse judío. Y entonces eso era para los gentiles, no para ellos, pero dijeron, bueno, está bien, si tenemos que hacer este ritual también nosotros, también lo haremos. Pero a medida que pasa el tiempo, se hace evidente incluso que esta fuerte predicación, escuche, de Juan, incluso muestra el claro mensaje de que el arrepentimiento en su mayor parte fue superficial. Porque no tenemos ninguna dificultad en demostrar que cuando Jesús llega, muchos de ellos no lo reconocen como Mesías. Es más, a pesar de que muchos de ellos el lunes se quitan sus mantos y corren y agarran palmeras y las ponen a la entrada de la ciudad y dicen, Hosana al Hijo de David, el viernes van a gritar, crucifíquenle. Y ahí nos damos cuenta que no hay un verdadero arrepentimiento. Hay emoción. Hay solamente algo que la gente abraza, pero es superficial, pero no hay algo profundo en ellos. Y Juan predica un mensaje fuerte de que había fe superficial. Imagínate si es un mensaje fuerte y directo y hay superficialidad, ¿cuánto más va a haber en un mensaje, vamos a decirlo así, light, débil, que no te confronta? Así que Juan comprende la realidad de esta fe superficial y entonces, a través de su predicación,
Él nos va a enseñar 6 puntos. Permítame, déjeme ver si no me estoy adelantando. Sí, 6 puntos. Esta mañana solamente vamos a poder ver 3 por la falta de tiempo. Y como no le quiero dar información, yo quiero que usted lo atesore en su vida. Permítame solamente tocar 3 puntos. Ahora, en el mensaje de Juan, los teólogos dicen que Juan, en este mensaje que acabamos de leer, él habla de cosas como el pecado, el fin de la era, la ira venidera, la salvación, de la conversión, de la transformación de Cristo, del Espíritu Santo, de la conversión. Y los que estudian la Biblia dicen, este es un mensaje teológico muy fuerte. ¿Cómo no? Pues es un mensaje de parte de Dios. Y el primero de estos 6 elementos de un verdadero arrepentimiento es el siguiente. Si hay gente que anote. El primero es, el verdadero arrepentimiento reflexiona sobre el pecado personal. Lucas 6, 3 lo marca muy bien. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando. ¿Qué predicaba? Predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Isaías 40, capítulo 3, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta es una cita que describe a Juan, porque Juan el Bautista dice ahí en Lucas 3:4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esa es la voz que clama. ¿Y qué clama? Bueno, él está en el desierto y está clamando, y se debe interpretar la expresión, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En la antigüedad, cuando un rey iba a visitar parte de su reino, él mandaba un emisario. Yo no sé si usted está familiarizado con los protocolos que hay ahora pues ha habido siempre, pero los protocolos digamos, de un presidente municipal. Ahora que yo trabajo en el municipio le puedo decir. Cuando el presidente municipal va a ir a inaugurar alguna obra, alguna colonia, va a visitar algún lugar, siempre va a mandar a alguien por delante. Y esa persona que va por delante se va a encargar de muchas cosas. Que las cosas estén preparadas, que si hace falta el sonido. Ese es el trabajo del emisario. Y entonces el rey, antes de ir a cualquier lugar, mandaría un emisario. Y el emisario estaría encargado de recorrer por donde pasaría el rey y diría, hey, aquí hay que talar estos árboles, aquí hay que aclarar esto, aquí tenemos que quitar esto que estorba, va a pasar el rey, viene el rey, hay que preparar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Juan el Bautista, cuando él está clamando en el desierto, él es lo que está haciendo. Lucas 3:5, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Déjame tratar de explicarte. Si deseas experimentar la salvación de Dios a nivel individual y luego colectivamente, se debe preparar el camino espiritualmente. Y ese camino es a través del corazón. Y la expresión todo valle se rellenará tiene que ver con las cosas básicas del corazón. Todo debe salir a la luz, todo debe nivelarse, no puede haber nada escondido. Nunca se construye sobre un terreno desnivelado, primero se tiene que emparejar.
La falta de confianza, la falta de fe, la falta de compromiso, las cosas que te desaniman, tantas cosas que te hacen creer que vives por debajo del nivel que Dios quiere que tú vivas. Déjame tratar de describírtelo de esta forma. Yo creo, y es mi punto personal, que Dios quiere que sus hijos vivan en un nivel de vida. El pecado ha hecho que una de dos, vivamos por debajo de ese nivel, sintiéndonos desgraciados toda nuestra vida, sintiéndonos desahuciados, sintiéndonos deprimidos, sintiéndonos que no valemos para nada, sintiéndonos abandonados, sintiéndonos de muchas formas. O está el contrario, el que dice, a mí Dios me hizo a mano. Y cuando me hizo, se sentó y se tomó un café para contemplarme. Y gente que vive por encima, y por encima de todo, y de todos. Se bajará a todo monte, dice la Escritura, y collado. Así que por un lado, se debe subir, como dice la Escritura, se debe enderezar, rellenar todo valle, y por otro lado, como dice la expresión, se debe bajar todo monte y collado. Las cosas elevadas del corazón, la exaltación propia, la voluntad propia, la realización personal, todo el orgullo, tienen que ser derribados. Entonces, por un lado tenemos gente que vive por debajo y por otro lado tenemos gente que se siente superior a otra. Luego dice, los caminos torcidos serán enderezados. Cualquier cosa perversa, retorcida, engañosa, mentirosa, manipuladora, se tienen que arreglar. Entonces, en otras palabras, lo que Juan el Bautista está diciendo es, hey, escuchen, todo aquel que se siente deprimido, todo aquel que se siente por debajo del nivel que Dios tiene, todo aquel que tiene ocultas las cosas en su vida tiene que sacarlas a la luz, todo aquel que se siente superior tiene que humillarse, todo lo que está torcido, todo lo que es engañoso, todo lo que está mal, tiene que enderezarse. Y luego los caminos ásperos, allanados, todo lo que obstruya el camino debe quitarse de él. El camino tiene que ser claro, suave. Cualquier cosa que obstruya la entrada del Señor al corazón puede ser amor propio, apatía, indiferencia, lujuria, incredulidad, etcétera, etcétera. Y entonces Juan vendría y él sería la voz para estar diciendo, necesitan hacer una búsqueda real en su corazón, reflexionar sobre su pecado personal, necesitan ver la profundidad, la oscuridad, los elementos más bajos de su vida, las cosas orgullosas que hay en su corazón, la perversidad, todo lo torcido y cualquier obstáculo necesita quitarse en el corazón para que venga el Rey. Número 2. El segundo elemento, el verdadero arrepentimiento reconoce la ira divina. Lucas 3:7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por lo tanto comenzó a decirle a las multitudes, porque quería que prepararan sus corazones, porque quería que trataran con su pecado, que hicieran un inventario honesto de sus vidas, como lo acabo de señalar. Él les decía a los que iban a ser bautizados por él, víboras. ¿Por qué hace eso? Él quiere que ellos hicieran una búsqueda sincera, una reflexión sobre la iniquidad en sus personas. Quiero que te des cuenta del pecado que hay en tu vida. ¿No has platicado con alguien que le dices, oye, andas muy mal? No. Pero es que mira, nosotros vemos que en tu vida, no, pero es que mira, yo veo que tú eres muy orgulloso. No. Veo que eres soberbio. No. Eres muy mentiroso. Es cierto. ¿Quién dice? No. ¿Conoces a alguien? No lo voltees a ver si está aquí,
Él quiere que hagas de manera honesta y natural un inventario, porque quiere advertirte de la ira divina, porque ellos se bautizaban solo por la convicción de alguien religioso, como para no quedarse fuera del reino, no por una convicción. Y lo que les está pidiendo es lidiar con su pecado porque tienen consecuencias eternas. El verdadero arrepentimiento sale del temor de la ira divina. Yo no me quiero ir al infierno. Yo no sé cuándo me voy a morir. Yo no sé si me quedan unas horas, unos días, unos meses o unos años. Dios me dé años de vida. Pero cuando yo me muera, yo no quiero llegar al cielo y que Dios me diga, ni te conozco. A ese negro échenlo allá al fuego. No. Yo no. No sé tú. La gente que venía a Juan y buscaba el bautismo que él daba, debía confesar el hecho de que no estaba en el reino y que no era mejor que cualquier otro gentil, que debía arrepentirse y estar dispuesto a huir de esa ira. Lucas 3:9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa. ¿A dónde? ¿A dónde se echa? Ok, ahora vamos al Salmo. Fíjense cómo es que Dios enseña a su pueblo, y esta es gente que sabe el Antiguo Testamento, sabe de los salmos. ¿Todavía recuerdas el proverbio? Lo vas a recordar toda tu vida, porque lo aprendiste de niño, ¿te acuerdas? Cuando te enseñan algo de niño, tú lo recuerdas por el resto de tu vida. Y el Salmo 1:1, que es precioso, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Escarnecedores sabe cuál es? Chismosos. ¿Alguien ha visto a Pati Chapoy? ¿Sí? Ese es un programa de escarnecedores. Ese es un programa donde se la pasan a la gente. Dice, ni en silla de escarnecedores. Espero que no lo escuche, pero si lo escucha, pues que se arrepienta, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en la ley medita de día y de noche. Y luego el versículo 3, que es a donde lo quiero llevar, dice, será como ¿qué? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Versículo siguiente, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ellos estaban muy conscientes de cuando él dice, el hacha está puesta a la raíz del árbol, dice, es que ese árbol no está dando fruto. Ellos están muy conscientes de cuando dice que Jesús tiene en su mano el aventador. Cuando está limpiando la era, es un trinche, ¿no? Que lo meten en el trigo, y lo avientan y el viento separa la paja del trigo y va quedando limpio y el trigo se guarda y la paja se quema. Están muy conscientes. Es más, estamos hablando de alguien que sabe, porque es gente que está instruida en el Antiguo Testamento. Y Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3:1, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata,
y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Así es como viene. Y lo describe como un fuego purificador, como un jabón, como alguien que afina, que pule, que limpia. Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El pueblo judío lo sabía. Sabía que vendría un juicio. Sabía que Dios, cuando venga en su ira, será un día terrible. Por eso quieren escapar. Por eso cuando Juan les dice hay que bautizarse, dicen, yo me bautizo. Pero Juan les dice, no se trata de otro ritual. O sea, no se trata nomás de decir, sí, lo que sea. No, hay que arrepentirse. Isaías 2:10 dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia, ¿qué? Temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Isaías 2:12 dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será. Cuídate de no ser soberbio, de no ser altivo. A mí me caen muy mal las personas que dicen que son cristianos y son altivos y soberbios. Se lo digo derecha a la flecha. Yo no creo que Cristo haya sido así. Tenemos que ser humildes. Isaías 30:27, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Son profecías muy gráficas. Estos son algunos de los muchos pasajes del Antiguo Testamento, particularmente de los profetas, que hablan de juicio cuando vendría el Mesías, cuando venga Dios. Y Juan predicó este juicio y da testimonio de Cristo. ¿Sabe que Cristo predicó más del infierno que cualquier otro? ¿Será porque le caían gordos los predicadores? No, ¿los pecadores? No. Era para advertirles. Y una de las cosas que se deben predicar es el verdadero arrepentimiento, de la seriedad del infierno. Y aquí lo que vemos en Lucas 3 es que las personas venían a él para huir de la ira venidera, lo que significaba que les estaba señalando aquellos pasajes del Antiguo Testamento. Ellos creían que vendría esa ira con el Mesías, pero no mostraban un verdadero arrepentimiento. Hay que predicar del verdadero arrepentimiento. Mucha gente dice, no, el infierno no existe, el infierno es aquí. No, no lo es. Si te ha ido muy mal en esta vida por las diferentes decisiones que has tomado, es diferente. Pero la Biblia es muy clara acerca del castigo eterno. Juan usa términos muy gráficos y muy duros. Malaquías también, un día terrible. Y Juan no tiene un enfoque amigable para predicar cuando les dice ahí en Lucas 3:7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No creo que sea la mejor estrategia para que la gente te acepte. Eso no es popular. Lo popular es que Dios te bendiga, te va a ir muy bien, Dios quiere sanarte, Dios quiere prosperarte. Eso es lo popular. Esto no es popular.
Pero Jesús mismo no era en ese sentido popular. Él no quería quedar bien con la gente. Mire lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Se lo he dicho muchas veces. ¿Cuántas familias hay en el mundo? 2. Los hijos de Dios y los hijos de él. Sencillo, tan tan, se acabó. No, es que yo soy de los Pérez, yo soy de los fulanos. No, nomás hay 2. O eres o no eres, o estás o no estás. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, es Jesús hablando, Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mismas palabras a los líderes. Y los relaciona con serpientes. Y en Génesis 3, ¿cómo se apareció Satanás a Eva? Como una serpiente. Como una serpiente. Apocalipsis 12 dice que es la serpiente antigua. Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautizo, les decía, generación de víboras. ¿Pero sabes qué les está diciendo? No se trata de que vengan y hagan otro ritual. ¿Cuánta gente conoces y que conozco yo que les dicen, hagan esto y ahí va y lo hacen, hagan el otro y va y lo hacen, pero su vida nunca cambia? Sigue siendo la misma, siguen siendo los mismos chismosos, los mismos mentirosos, siguen siendo los mismos que han sido toda su vida. Y ya no vamos a hablar de los católicos. Cuando yo era católico, así era. Que había que tomar ceniza, que había que irse a confesar, que había que hacer esto, que no comías carne, ¿te acuerdas? En Semana Santa. No puedes comer carne. Y si llegabas a comer decías, ¡ah! Bueno, por lo menos yo así, era una condenación de que comías, ¿no? Bueno, está bien, échame un salmón, ¿no? Bien humilde. A veces eran fariseos, o a veces eran saduceos, a veces era la multitud, pero el patrón recurrente de la predicación de Juan es constante. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Tercer punto, ya para ir cerrando. El verdadero arrepentimiento rechaza el ritual religioso. ¿Usted ha escuchado hablar de... Déjeme ver cómo está. ¿De la depravación total? La depravación total dice que el pecado afectó a toda la humanidad. Cuando en el catolicismo bautizan a un niño, ¿qué es lo común que se dice? Le quitaron los cuernitos, ¿no? Ya le quitaron los cuernitos, de diablito, ¿no? Los judíos no creían en la depravación total. Los judíos decían, eso fue con Adán, nosotros somos buenos. Y creían que por sus tradiciones, por su ley, por todos los rituales, por todo lo que ellos hacían, ellos estaban bien delante de Dios. ¿Cuánta gente conozco, cuánta gente conoces tú que dice, no, pues yo estoy bien con Dios? No, hombre, Chuchito es mi amigo. Acá lo traigo, aquí en una imagen, mira, y sacan su cartera, ¿no? Siempre anda conmigo en todos lados a donde voy. Siempre me acompaña. Gente que cree que por rituales religiosos estarán bien con Dios, que por ofrendar, que por hacer, por guardar. Eran creyentes del hecho de que realmente podrían estar bien con Dios a través de diversos rituales.
Así que no van a bautizarse buscando obedecer a Dios en un arrepentimiento real, sino porque lo ven como un ritual más. Creen que podrían deslizarse como serpientes huyendo del fuego al río Jordán y que todo estaría bien. Pero eso no es un rito, no es una ceremonia. El bautismo, grábeselo en su corazón, no salva a nadie. El único que salva se llama Jesucristo. Y Juan no les está diciendo que no necesitan escapar, lo que les está diciendo es que necesitan escapar, pero no como la serpiente que se desliza hacia el agua. Una serpiente en el agua no es otra cosa más que una serpiente en el agua, así de fácil, ¿cierto? El verdadero arrepentimiento refleja honestamente cuando tú meditas en el pecado personal, en la profundidad, la altura, la longitud, la amplitud de ese pecado y reconoces que necesitas huir de la ira venidera de Cristo. El bautismo es una señal externa de algo en el corazón, pero Juan sabía bien que podía ser una señal externa de nada en el corazón, porque lo fue en muchos casos en su ministerio, y es triste decirlo. Por eso Lucas 3:8, otra vez, haced pues, como dice, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora, ¿qué son esos frutos dignos de arrepentimiento? ¿De qué habla? Bueno, el arrepentimiento habla de un cambio de pensamiento, de corazón, de actitud con relación al pecado. Yo le puedo decir que en 30 años que llevo de casado con mi esposa, muchas veces hemos tenido pláticas sinceras, donde nos sentamos y nos decimos las cosas que no están funcionando en nuestro matrimonio, y el éxito que hemos encontrado para después de 30 años soportar a Claudia y que Claudia me soporte a mí, por supuesto que está basado en el amor de Cristo, pero también en esa sinceridad de decir, cuando ella te pide que tú cambies algo, tú lo cambies, de arrepentirte, de cambiar. Permítame usar ese ejemplo. Si te dice, no dejes tirados los calcetines, tú dices, pues no le gusta, no los voy a dejar tirados, me voy a esforzar. ¿Qué es eso? Es un cambio. ¿Está ahí? Un cambio de pensamiento, un cambio de corazón, de actitud con relación al pecado. Mientras que el arrepentimiento es interno, la conversión es externa. Se ve, la conversión incluye obras que muestran que lo que pasó en el interior es real. Es así de fácil. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, ¿no qué? No prosperará, mas el que los confiesa porque yo me quedaba en la confesión nada más. Pero seguía haciendo lo mismo. Y aquí dice, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y esa es una de mis oraciones diarias a Dios. Siempre le digo a mi Padre, le digo, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Alguien alguna vez, algún pastor, me dijo, pues si ya ha tenido misericordia. Le dije, sí, pero que siga teniendo todos los días misericordia de mí. Esa es mi oración preferida. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí, Señor. Obras de arrepentimiento. Otra obra de arrepentimiento es la restitución. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Que cuando Jesús llega a su casa dice, híjole, es tanta la convicción que hay en su corazón que dice, Dios,
todo lo que he robado, lo voy a devolver 4 veces. Por eso hay pastores que dicen que cuando llega la verdadera salvación a la vida de un hombre, entre las muchas cosas que cambian, y una de ellas es la forma de hablar, es la forma de ver el dinero. Cuando la verdadera conversión viene a tu vida, tus prioridades se reordenan y el dinero ya no es una prioridad. Restituir el mal que hemos hecho. Confesar el pecado. No basta con pedir perdón, es necesario restituir en algunas ocasiones. Lucas 3:11 nos habla de evidencias que corroboran el arrepentimiento auténtico. Lucas 3:11, y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. En cada caso se les pide una actitud desinteresada y una bondad hacia el prójimo. Increíble. Santiago 2:26 dice que la fe sin obras es muerta. Está muerta. De manera similar, el arrepentimiento que no produce obras es inútil. Porque si alguien viene y te dice: perdóname porque te he ofendido, y te sigue ofendiendo, pues no está arrepentido, ¿cierto? Si alguien viene y te dice: ay, no lo vuelvo a hacer, y lo vuelve a hacer, no ha entendido. Sigue siendo igual. Son puras palabras. ¿Cómo le diría Juan? Hipócrita, le diría. Ay, no le digas así. Es un hipócrita. Pablo escribe en Hechos 26:19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y toda la tierra de Judá, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El énfasis es el autoexamen y es consistente en toda la Escritura, debido a que el verdadero arrepentimiento es una de las primeras indicaciones de la salvación. Así que es tu obligación y mía hacer un autoexamen. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es nuestro cristianismo? No se lo quería decir, pero se lo voy a decir. No seamos hipócritas. ¿Ok? Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí. ¿Estás en Cristo? Sí. Entonces no puedes ser el mismo ogro de antes. No puedes ser el mismo ladrón de antes. No puedes ser el mismo chismoso de antes. No puedes ser el mismo quejumbroso de antes. ¿Me está siguiendo? Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? Las evidencias de una verdadera salvación. Tenemos que analizarnos. Primera de Juan 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos la palabra,
No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Primera de Juan 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que Él dice nos ha dado. Ok, ahora termino. Los frutos del arrepentimiento son una evidencia que debemos buscar. ¿Qué tanto tienes tú de esos frutos? Porque como se los he dicho, hay mucha gente en el ambiente evangélico contemporáneo, multitudes que creen que son salvos porque alguien les dijo después de una plática, después de una oración, después de levantar la mano, o incluso menos, y esa gente no ha tenido la oportunidad de hacerse un autoexamen real. Que no sea tu caso. Examínate, date cuenta. 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pablo, hablando de la Santa Cena, dice, cuidado, no la tomes a la ligera, examínate. Y termino con Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Eso sabes qué es? Es un autoexamen. Los verdaderos creyentes tenemos que evaluarnos. Claro que nuestra salvación no es por obras, eso está más que claro. Pero sí tenemos que nosotros ir al Padre y decir, Señor, si hay algo mal, si estoy haciendo mal, perdóname, ayúdame. Necesitamos ser sacudidos. Espero que te sirva, que te bendiga, como lo ha hecho conmigo. No hemos terminado, faltan otros 3 puntos, pero eso será, si Dios permite, la próxima semana. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Padre, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de estar en tu palabra. Oramos, Señor, porque lo que hemos escuchado en esta predicación, en este tiempo, sirva a nuestra vida de tal forma que produzca fruto. Reconocemos que alejados de ti no podemos hacer nada y que necesitamos evaluar nuestra vida. ¿Cuáles son las acciones, cuáles son las actitudes que tenemos en el día a día, en las diversas situaciones que tenemos? Muchos de nosotros somos personas que necesitamos reconocer que hay soberbia, altivez. En algunos casos será apatía, falta de compromiso. No sé, Señor, hay tantas cosas que rodean nuestra vida. Te ruego que hables a nuestro corazón, Espíritu Santo. Te ruego que muestres. Señor, examina mi vida. Señor, muéstrame, por favor. Te pido, Padre, que me muestres, Señor, lo que está escondido en mi vida, lo que he ocultado durante tantos años. En ocasiones hay gente que se da cuenta y ni siquiera yo me doy cuenta de que hago, de que pienso, de que reacciono de tal forma. Estoy tan acostumbrado a ello. Perdóname, ayúdame. No quiero ser hipócrita. No quiero, Señor, tener un arrepentimiento falso. Yo quiero ser genuino delante de ti, Señor, y delante de mis hermanos. Ciertamente necesito todavía madurar muchísimo, pero quiero avanzar en mi vida espiritual. No quiero estar estancado, no quiero seguir haciendo lo mismo de siempre.
Quiero que me ayudes, Señor, y con tu poder romper, Señor, esas cosas que me limitan, esas actitudes, ese pecado, Señor, que no he podido superar. Perdóname. Gracias, Señor. Gracias porque tú hablas a tu pueblo, porque tú, Señor, traes tu palabra que bendice, que fortalece. Traes tu palabra, Señor, que es medicina a nuestro cuerpo. Gracias. Habla a nuestro corazón, Señor. Queremos ser parte de tu cuerpo como iglesia que somos genuinos, reales, no hipócritas.